le invitamos a que juntamente con nosotros adore a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga.
Jesucristo, hermanos y amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarle, esperando se encuentre de lo mejor, en compañía de sus seres queridos, en compañía de su familia. Es un gusto saludarle, hermano y amigo. Nos sentimos muy contentos y agradecidos con Dios, porque una vez más Dios nos permite transmitir un mensaje de esperanza. Una vez más podemos transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Podemos una vez más poder hablar de la palabra de Dios. En esta hora quiero invitarte a que, si eres gustoso de abrir tu Biblia, o si solamente gustas escuchar la palabra de Dios, en Salmos capítulo 42 versículo 11, dice de la siguiente manera: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero invitarle, hermano, ahí donde se encuentra, si gusta cerrar sus ojos y hacer una oración por esta palabra. Que sea el Señor Jesucristo el que nos hable en esta tarde noche, que sea Él el que nos ministre, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, porque hasta aquí, Señor Jesús, tú nos has ayudado. Hasta aquí, Señor Jesús, tú nos has fortalecido. Hoy te pedimos, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor Jesucristo, por esta palabra, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que nos ministres, Señor Jesús. Si alguno de nuestros amigos que se encuentran viendo esta transmisión necesitan de un milagro, se sienten cansados, agobiados, tristes, desalentados en alguna situación adversa, hoy te pedimos, Señor Jesucristo, que tú obres, Padre, favorablemente en sus vidas. Te pedimos, Padre, por cada una de esas vidas, Padre, que van a ver esta transmisión. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú seas con nosotros, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, amigo, en esta hora quiero hablarte de los procesos que pasamos en la vida, de las dificultades adversas y situaciones que en ocasiones no creemos que nos pudieran pasar. Quiero hablarte de esas situaciones que en ocasiones traen tragos amargos a nuestras vidas. ¿Y a quién le gusta padecer? ¿Y a quién le gustan los problemas difíciles? ¿Y a quién le gustan esas situaciones adversas? Yo creo que a nadie le gustan las situaciones difíciles. Y tal vez para algunos ese problema o ese proceso sea en su escuela, sea en su carrera, sea en sus materias, sea con sus maestros. Tal vez para otros su proceso sea en su trabajo, con su patrón, con sus jefes, con sus compañeros, con la carga de trabajo. Tal vez para otros sea en su matrimonio, tal vez problemas con su esposa, con su esposo, tal vez problemas con sus hijos, o que sus hijos se hayan apartado del camino de Dios y su milagro, y usted espera que ellos regresen al camino de Dios. Tal vez su problema o su proceso es que con su mismo carácter, situaciones que pasan en la vida. Tal vez el proceso, el problema para otros es que llegó la enfermedad a su vida. Llegó la enfermedad a un ser querido, a un familiar, a un amigo, y se pregunta, ¿pero por qué le sucedió esto? ¿Por qué le pasó esto a él? Si él se portaba bien, él hacía las cosas bien. Sin fin de problemas y adversidades que suceden en la vida. Quiero decirle, hermano, que el enemigo va a aprovechar cualquier momento, cualquier situación, cualquier situación adversa para alejarlo del camino de Dios. El enemigo va a estar ahí presente. El enemigo no va a descansar, no va a parar hasta separarlo de lo que realmente importa, de lo que realmente es importante,
del camino de Dios. Él no va a parar hasta ver su vida destruida, hasta ver su familia dividida, hasta verlo económicamente y espiritualmente devastado. Pero hoy quiero decirle, hermano, que hay una esperanza. Y esa esperanza, hermano, se llama Jesús. Esa esperanza, hermano, se llama Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y sobre su hombro el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza para el creyente. Esa es la esperanza que todos anhelamos. Aquel niño que nació en un pesebre, que caminó entre nosotros, que nos demostró lo que era servir y lo que era amar y lo que era entregarse hasta la muerte. Esa es nuestra esperanza. Ese niño que nació en lo más humilde, esa es nuestra esperanza. La palabra de Dios nos habla de un hombre, Job, un hombre que lo tenía todo. Dice la palabra de Dios que era uno de los más ricos de todo el oriente. A Job no le hacía falta nada. Tenía familia, tenía 7 hijos, tenía gente que le servía, tenía tierras, yuntas de bueyes, camellos. A Job no le hacía falta nada. También Job, cada mañana que se levantaba, sacrificaba, ofrecía sacrificio a Dios por si alguno de sus hijos pecaba contra él. Job era un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Y a Job, tal vez él pensaba y decía: a mí nunca me va a llegar la enfermedad, a mí nunca me va a venir ningún mal a mi vida, a mi familia. Pero quiero decirle, hermano, que la enfermedad llegó a Job. Una situación muy difícil en la vida de Job, complicado, difícil. Fallecieron sus 7 hijos, sus amigos le dieron la espalda, su esposa le dio la espalda, sus seres queridos. Y tal vez Job se preguntaba: pues ¿qué hice mal? ¿Qué está pasando? Pero quiero decirle, hermano, que nadie está exento a padecer. Hermano, no estamos exentos a sufrir. No estamos exentos, hermano, a pasar por problemas difíciles, por situaciones adversas en la vida, por enfermedad, por tribulación, por angustia, porque alguno de sus hijos se haya apartado del camino de Dios, o que a un ser querido haya venido la enfermedad. Hermano, no estamos exentos a padecer. No estamos exentos a estas situaciones que se presentan en la vida. Y hoy le pregunto, hermano, amigo, ¿en qué hemos puesto nuestra esperanza? ¿En aquello que se puede ver? ¿En aquello que se puede palpar? ¿En aquello que se puede sentir? Dice la palabra de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se pueden ver, porque aquellas cosas que no se ven son las que permanecen. Fijando nuestra mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, en aquel Dios todopoderoso que resucitó al tercer día para darnos una esperanza. Hermano, tal vez el problema llegó a su hogar,
Pero quiero decirle que a pesar de todo esto que está pasando, hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. La palabra de Dios nos habla de un hombre que construyó su casa en la arena. Y nos habla de otro hombre que construyó su casa en la roca. Aquel hombre que construyó su casa en la arena, vinieron los fuertes vientos, vino la tormenta, vino la enfermedad, vinieron los problemas, esposo y esposa, problemas con los hijos, vino la tentación tocando la puerta, vinieron los problemas difíciles y aquella casa se derrumbó, aquella casa se desplomó. Pero la palabra de Dios nos habla de un hombre que construyó su casa en la roca, que es Cristo, en el fundamento, en nuestro Redentor. Y dice la palabra de Dios que vinieron los fuertes vientos, vino la tormenta arrasando, vinieron los problemas, la tentación tocando la puerta, vinieron situaciones que a esa familia, a ese hombre jamás imaginó que pudiera pasar. Pero quiero decirle, hermano, que esa casa se mantuvo de pie. Esa casa no se desmoronó, porque estaba construida en la roca que es Cristo, en el fundamento, en aquel Dios que venció la muerte. Hoy quiero decirle, hermano, preocupémonos por estar en la roca que es Cristo. Preocupémonos, hermano, por poner en primer lugar al Creador de nuestra vida, aquel que nos ayuda, aquel que nos sustenta, aquel que nos fortalece. Hermano, ¿por qué son tan importantes los procesos en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante el proceso que usted está pasando en estos momentos o que en su determinado tiempo vaya a pasar? ¿Por qué es tan importante, hermano? Por lo que pudiéramos pasar. Pudiéramos asimilar o asemejar el proceso como un desierto que tenemos que cruzar, como una noche oscura que tenemos que atravesar hasta esperar el alba, la mañana. Pudiéramos asimilar el proceso como una noche tormentosa. Pero quiero decirte lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En la traducción del lenguaje actual nos dice: pero después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará las fuerzas para que no desmayen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Hermano, el proceso es determinante en nuestra vida. El proceso es determinante en cada una de nuestras vidas. El proceso forjará nuestro carácter, nos hará entender el propósito de Dios en nuestras vidas, nos hará depender de Él, aumentará nuestra fe,
aumentará nuestra paciencia, nos hará reconocer que somos vulnerables, que nos equivocamos también, que no somos tan fuertes. Nos hará entender que solamente podemos depender de Dios, porque nuestras fuerzas, hermano, hermana, amigo, joven, las fuerzas se acaban y el único que los multiplica es Jesucristo. El único que vuelve a restaurar los sueños y entregar nuevas fuerzas es nuestro Salvador. El proceso, hermano, nos va a perfeccionar, nos va a firmar, nos va a establecer para el reino de Dios. Dice Santiago 1, versículo 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuche estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pareciera que es algo que no se puede ni siquiera asimilar o que el pensamiento quisiera. Porque ¿a quién le gustan los problemas? ¿A quién le gustan las dificultades? ¿Quién se va a gozar por padecer alguna enfermedad o por pasar algún problema? Pero la palabra de Dios dice: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Hermano, gocémonos en las pruebas, confiemos en Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Él es nuestro Dios soberano, nuestro redentor, nuestro ayudador, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. Quiero hablarte de 4 puntos importantes. Confía en Dios con todo tu corazón. Busca a Dios con todo tu corazón. Sírvele a Dios en medio de tu proceso con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y en medio de la dificultad, de la adversidad, adora a Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa confiar en Dios en medio de la prueba? Significa depositar tus fuerzas en Él, depositar tus cargas en Él, depositar aquel problema que tienes tiempo, años con Él, intentando resolver con tus propias fuerzas. Eso es confiar en Dios. Dejarle las cargas, sabiendo que Él puede restaurar y sanar. La palabra de Dios nos habla de Job, que a pesar que todo lo que había sucedido y todo lo que estaba pasando, Job siguió reconociendo a Dios como su Salvador, como su ayudador, sabiendo que su integridad era su esperanza. Hermano, dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, dice Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Confiemos en nuestro Dios. El día que confío en Dios, en Él deposito mis fuerzas. El día que confío en Dios, en Él deposito mis cargas. El día que yo deposito mi confianza en Dios, en Él pongo mi esperanza. El día que yo deposito mi confianza en Dios, puedo llegar a mi casa, a mi hogar y dormir en paz.
el día que yo deposito mi confianza en Dios, sé que todo va a estar bien a pesar de las circunstancias. El día que yo confío en Dios, hay paz en mi corazón. Hermano, yo lo invito a confiar en Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, a pesar de lo que le hayan dicho, a pesar del pronóstico que le hayan dicho, un pronóstico médico o cualquier otra cosa o circunstancias de la vida. Confiemos en Dios. Servir a Dios, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. La palabra de Dios nos habla de una mujer que llevaba ya 12 años batallando con una enfermedad. Llevaba ya tiempo batallando con esta enfermedad. Era una enfermedad de flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que esta mujer lo había intentado todo. Y cuando dice todo, creo que tuvo que vender todo lo que ella tenía. Tuvo que hacer cosas que tal vez no estaban planeadas en su vida. Tuvo que hacer cosas que tal vez a ella no le gustaban. Tuvo que a lo mejor ser señalada, a lo mejor vituperada. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer lo había intentado todo. Pero lo más hermoso de esta historia es que Jesús se encontraba en la ciudad donde se encontraba ella. Jesús se encontraba donde se encontraba ella. Y tal vez piense, hermano, amigo que me escuchas, que Jesús se ha apartado de usted en medio de las circunstancias difíciles. Aquella noche donde se encontraba solo, aquella noche cuando pensaba que nadie estaba ahí, en aquel problema de hace años. En estos momentos tal vez pienses que Dios se olvidó de ti, pero para esta mujer y para usted, Dios estaba presente. Dios no se había ido, sino que Él salió al rescate, a encontrarnos. Jesús salió a encontrar a esta mujer. Y lo que le quedó a esta mujer es ser valiente, ir y tocar el borde del manto de Jesús. Solamente lo que nos queda, hermano, es buscarle, sabiendo que Él está presente. Aunque nosotros no lo miremos, aunque pensemos que Él no está ahí, Él está ahí. Tengamos esa certeza, esa convicción de que Jesús jamás se ha ido. Sus amigos tal vez le pudieron dar la espalda. Su familia tal vez puede huir de usted. Tal vez aquellos que dijeron que nunca se iban a ir. Pero si de algo estoy seguro, hermano, es que Jesús sigue permaneciendo firme a sus promesas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, aún con las aflicciones, aún cuando pasemos por diversas pruebas. Él prometió que iba a estar ahí siempre. Gloria a Dios. Sirvamos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Sirvamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar rescate por muchos. Sirvamos a Dios, hermano, en medio de nuestro proceso. Mantengámonos ocupados sirviendo a nuestro Dios, sirviendo a nuestra familia, sirviendo a nuestros hijos, a sus hijos, sirviendo, hermano, a nuestra congregación, sirviendo al prójimo. Desgastémonos para Dios, hermano. Utilicemos nuestras fuerzas
por aquel que murió por nosotros en medio del proceso. Y verá cómo las cosas cambian. Verá cómo aquellas personas que se encuentran a su alrededor, a través de lo que usted está pasando, de lo que usted ha vivido, son bendecidas. Gloria a Dios. Adoremos a Dios, hermano, con todo nuestro corazón. Y qué difícil, hermano, en ocasiones es adorar a Dios en medio del problema, en medio de las circunstancias. La palabra de Dios nos habla de Pablo y Silas. Nos habla que estos hombres habían sido encarcelados, que habían sido golpeados y azotados. Estos hombres, hermano, amigo, se encontraban en una situación muy difícil, encarcelados, encadenados. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a cantar alabanzas a Dios. En medio de su proceso, en medio de su aflicción, en medio de lo que ellos estaban pasando, empezaron a cantar alabanzas a su Dios. La palabra de Dios no nos habla de qué alabanza cantaban o qué era lo que decía, pero si de algo estamos seguros, es que lo hacían con todo su corazón, es que lo hacían con todas sus fuerzas, es que lo hacían con una entrega, con una devoción, reconociendo que Él era su Salvador, que Él era su protector, que fuera lo que pasara, ellos seguirían honrando a su Dios. Hermano, quiero invitarlo a que en medio de lo que usted está pasando, por lo que usted ha vivido, adore a Dios en medio de su proceso, y verá cómo Dios restaura su familia, restaura su trabajo, restaura a sus hijos, restaura su relación con Dios, que es lo más importante. Cuando estos hombres empezaron a cantar alabanzas, un gran terremoto sucedió. Las cadenas de ellos y de los que se encontraban a su alrededor fueron rotas, fueron abiertas las puertas. Hermano, en medio de su adoración, su familia es bendecida. Aquellas personas que se encuentran al lado de usted, con las que convive, con las que está, con aquella persona que se encontró en el camino, créame que usted es de bendición para ellos. Dios quiere transmitir un mensaje de esperanza a través de su devoción, de su adoración. Gloria a Dios. Antes del proceso, antes de las cosas que pudieran suceder, antes de la ruina, antes de la crisis, escuche, hermano, antes del COVID, antes de la muerte, antes de las circunstancias que pudieran pasar, hay una promesa de parte de Dios para sus hijos, para aquellos que creen en Dios, para aquellos que dedican su vida en servir a Dios. Hay una esperanza de vida eterna para usted y para mí. Gloria a Dios. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo esto Jehová te recogerá. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú crees, serás salvo tú y toda tu casa y toda tu familia. Hermano, hay promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo
y siempre te ayudaré. Es una promesa de parte de Dios para nuestra vida. No dice: el día martes te voy a ayudar, el día jueves tal vez te pueda ayudar. La palabra de Dios dice: y siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, creamos en estas promesas que son de bendición, que son de gran bendición para nuestras vidas. La palabra nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no pudo recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás en nosotros y no en el mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, hermano, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, Jesús nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo. Cuando usted se encuentra triste, cuando nos encontramos sin esperanza, cuando acudimos y nos vamos al cuarto secreto, podemos sentir sus caricias. Ese es el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, aquel que cuando nos sentimos desamparados viene y nos acaricia, y lo podemos palpar y lo podemos sentir. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios. Jesús, unos momentos antes de ser llevado a la cruz, Él se encontraba en el Getsemaní. Él iba a ser llevado a la cruz. Si queremos hablar de procesos, tenemos que hablar de Jesús, como el que pasó por el peor de los procesos, como el que pasó y fue vituperado, golpeado, escupido. Si queremos hablar de procesos, tenemos que hablar de Jesús en la cruz. Y Él ahí en el Getsemaní dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano,
Jesús sabía que íbamos a pasar por momentos muy difíciles. Él sabía que íbamos a encontrarnos en problemas, en apuros. Él sabía que iba a llegar la enfermedad a nuestra vida. Él sabía que íbamos a pasar por momentos muy difíciles y que íbamos a ser vulnerables y que nos íbamos a equivocar y que nos íbamos a sentir solos, en angustia. Y por amor Él fue a la cruz. Por amor fue crucificado en un madero para darnos esperanza, para darnos salvación, para ayudarnos en las diversas pruebas que pudieran suceder en nuestra vida, para fortalecernos, para darnos fuerzas. Hermano, dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te sigues abatiendo dentro de mí? Si he conocido un Salvador, si he conocido un restaurador, si he conocido a alguien que me puede ayudar. Dice la palabra de Dios: espera en Dios, que aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, esperanza mía y Dios mío. Hermano, si usted ha pasado por momentos difíciles, si usted ha pasado por momentos complicados en su pasado y que no ha podido contar, que se los ha guardado y que si piensa que nadie lo ha escuchado, quiero decirle, hermano, que Jesús ha estado presente desde que usted abrió sus ojos, desde que usted dio un aliento de vida. Él ha estado presente en su vida. Él nunca se ha ido. Él ha permanecido fiel, firme a sus promesas. Hermano, quiero invitarlo en esta hora, amigo, que me escuchas, ahí donde tú estás. Si quieres cerrar tus ojos, si quieres solamente escuchar esta oración, pidámosle a Dios que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando fuerzas para seguir resistiendo al enemigo, para seguir resistiendo la prueba y confiando en aquel que nos puede ayudar, en aquel que siempre estará presente en nuestra vida. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos vivido, por las pruebas, por lo que nos han dicho, por lo que ha pasado. Hoy, Padre, te damos muchas gracias y reconocemos, Padre, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro ayudador, que tú, Padre, siempre estás pendiente de nosotros. Hoy te pido, Señor Jesús, por mis amigos que escuchan esta transmisión, por mis hermanos, Padre, que tú seas con ellos, que tú, Padre, que tu mano poderosa se pueda, Padre, ver manifestada, y en medio del proceso, Señor Jesús, pueda ver su gloria, pueda ver su gracia. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos dé las fuerzas para continuar. Si alguien, Padre, se siente cansado, con alguna enfermedad, si ha sufrido, te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú sanes cualquier herida, que tú, Padre, puedas venir y hablar a nuestra vida, hablar a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén.